Araceli Rebollo, bueno, una vecina de Puerta del Sol. ¿Cómo puede ser que se permitan ingresos a Salpeña de personas que trabajan en Resistencia, sin ningún control ni aislamiento? En estos casos sería bueno que tengan un seguimiento. Yo creo que se refiere por ahí a las personas, digamos, de transporte que traen, Claro. lo que es la producción de Mirá. productos, servicios. Exacto. Mira, eso habría que contarle más bien a la intendencia. Lo ideal, en esos casos, pues, tampoco podemos desabastecer la ciudad. Y sabemos que el transporte, no solamente de Resistencia, también viene de Santa Fe o de Buenos Aires. Lo que habría que hacer en ese caso, estamos hablando de un proyecto infectológico, bueno, es tratar de los camiones, ¿no? Por lo menos con hipoclorito, ¿sí? Para tratar de evitar la mayor cantidad de virus posible. Bueno, y que la persona que maneja, el conductor, no tenga contacto con nadie. Yo sé que es complicado, pero te mentiría, pues no sé cómo es una pregunta más a nivel política municipal. sobre todo. Pero mira, conociendo a la gente que está asesorando al intendente, más a mi colega mío, muy conocido, un infectólogo, yo creo que se está teniendo en cuenta. Sí, yo creo que también, que a pesar de todo, se está manejando. Llevamos más de 80 días y no tuvimos todavía, y por suerte, una gran crisis sanitaria en Salpeña, a pesar de que siguen ingresando camiones, digamos, de mercadería. Y comparándolo con la población, digamos, que tenemos en Resistencia y Salpeña, matemáticamente tendríamos que tener un caso. Sí. Pero bueno, perfecto. José Sena, bueno, docente, él dice que es donante de sangre y quiere saber si en el hospital se toman los recaudos necesarios para los donantes y si el mecanismo de detención, sería el hisopado, es fiable, dado que tiene sus dudas de que en la ciudad no haya infectados con el COVID-19. Está muy bien la duda. Mira, el banco de sangre el 4 de junio, junto con el de Resistencia, lo mejor que hay acá en la zona. Por suerte no lo tenemos más. A nuestra querida hematóloga Alicia Ridolfi, una amiga que falleció hace meses. Pero sí, las chicas están totalmente entrenadas. El hospital, casi todas las áreas de atención al paciente, bueno, se tiene la protección, el equipo de protección personal, y se hace con todas las normas habidas, ¿no? Y con respecto al hisopado, sí, inclusive, mirá, te comento, hace unas semanas que en el hospital se implementó el hisopado al personal de salud, por ahora es voluntario, que es como una forma de testeo. La primicia está dando. Exacto, una forma de testeo para saber si podría haber algún personal, digamos, contagiado. Hasta ese detalle estamos teniendo por la duda. Perfecto. Bueno, profe, tiene que ir a hacer la donación nomás. Eva Zeniquel, bueno, ella es una vecina de Resistencia, quiere saber qué otras medidas se pueden tomar con respecto al COVID-19, ya que allá se está mal, dice, y cuánto más se puede seguir con esta pandemia. ¿Cómo seguiremos después con nuestras vidas y los recaudos a tomar? Bueno, un poco también el tiempo, no sabemos cómo. Claro, es difícil. Mira, ¿cómo seguimos después de esto, Gallego? Ahí está lo importante, ¿no? ¿Cómo seguimos después? Hay una realidad. Yo creo que estamos esperando que en algún momento salga una vacuna. Como pasó con las pandemias anteriores, por ahí no fueron tan publicitadas. Por ahí algunos se acordarán, los que tengan mi edad, del SARS o del H1N1, ¿se acuerdan de la gripe aviar, como se decía? Nosotros en la terapia del hospital hemos tenido muchísimos pacientes, quizás no el volumen que hay en esta gripe, pero hemos tenido pacientes graves que se han muerto. Y en las anteriores, del 2001, fue en pediatría, que hubieron muchísimos chiquitos, que el hospital desbordaba de pacientes pediátricos enfermos. No, y salimos adelante. La suerte que, bueno, se desarrollaron vacunas para esas gripes y que hoy se hacen, hace unos años ya, ¿no? Los planes de vacunación, que, bueno, sale en todos los medios. Que para, y que el nuestro a nivel nacional para chiquitos y para pacientes adultos o de alto riesgo. Creo que con esta pandemia va a pasar lo mismo, una vez se obtenga una vacuna o se pueda elaborar. Recordemos que para elaborar una vacuna, una vez que vos tenés la vacuna para hacerla, se tardan casi 6 meses, no es tan fácil como cree la gente, ¿sí? Y estoy hablando de laboratorios como Francia, Estados Unidos, que son los mayores productores de vacunas. Así bueno, de acá a un año veremos si podemos tener una vacuna. Y bueno, ¿Hay esperanza de continuar con nuestra vida de forma normal? Sí. Mira, la inmunidad de un virus, normalmente, un virus gripal, te da entre 6 meses a un año de inmunidad, ¿sí? Bueno, se contagió y no pasó nada, obviamente va a tener inmunidad hasta el año que viene. Y el resto es tratar de no contagiarse. Pero lo que sí te digo, hasta que esto no haya una vacuna o un tratamiento efectivo, vamos a tener que cuidar. O sea, creo que vamos a tener que hacernos
amigos del barbijo y del aislamiento social en sentido de grandes multitudes. Y las medidas que hay que tomar, ¿no es cierto? El lavado de manos. El lavado de manos. Esto es lo importante, José, mira que remarques. Creo que hace años que ya no se inculca más a la gente el lavado de manos, o sea, la higiene en general. Eso comienza de la escuela, del jardincito de infantes, ¿sí? Yo que soy veterano, me acuerdo que mi maestra jardinera nos enseñaba a lavarnos las manos después de ir al baño, después de comer. Se perdió mucho eso en Argentina. Creo que tenemos que volver. Eso nos puede ayudar muchísimo, ¿sí? O sea, la higiene personal, ahora con esta situación, el uso de barbijo, y después algunas costumbres muy nuestras, como te comentaba fuera de cámara, que es el uso del mate. Inconscientemente nosotros tomamos mate y repartimos el mate a todos, porque el mate se comparte. Bueno, vamos a tener que romper esa tradición, porque creo que la mayor causa de contagios, por lo menos acá en el Chaco, yo te puedo apostar que fue por el uso de mate comunitario. Me hiciste acordar, Gallego, cuando con la fundación teníamos nuestro merendero y comedor en el barrio San Peña, que a modo de higienizar y evitar, ¿no es cierto?, la ingesta de los alimentos a los niños, hacíamos justamente el lavado de manos. Fíjate, han pasado 5 años de eso y hoy estamos haciéndolo o llamando fuertemente la atención a la sociedad en común que empecemos a usar esos hábitos por ahí perdidos con una situación extraordinaria, inédita, ¿no?, que es este virus a nivel mundial. Alicia Palacio, tengo muchas dudas. Por ejemplo, si yo tuve contacto con una persona infectada, ¿cuánto tiempo después del contagio comienzo a tener los síntomas? Ahí está el problema, que no siempre vas a tener síntomas, ¿sí? La gripe, o sea, te puede dar varios cuadros clínicos, ¿no? Encima son cuadros clínicos que se parecen mucho a cualquier otra enfermedad, porque es una molestia en la garganta o fiebre, estamos hablando de los casos leves, ¿no? Y después de una semana o un poquito más, en los casos que son graves, aparece la insuficiencia respiratoria. El hecho de estar en contacto con alguien que uno sepa que puede estar contagiado o tenga el diagnóstico, uno ya tiene que tener la precaución o al menos hacerse el hisopado para descartar tenerlo, ¿sí? Muchas veces la gripe pasa de forma sintomática, que es la mayoría de los casos, sobre todo la gente joven, no tienen síntomas leves, por eso se contagia rápidamente a otro, y son muy pocos los que pueden hacer un cuadro febril mínimo. Por eso la OMS te dice que por arriba de los 37 grados uno tiene que sospechar que hay un cuadro viral, ¿sí? Y hacerse el hisopado, pero no, el hecho de estar en contacto con alguien infectado es muy probable que termines infectado. Este virus lo que demostró que tiene, 10 veces más de contagiosidad que los virus comunes de gripe que nosotros conocíamos. O sea, bueno, qué tema, ¿no? Alicia Ledesma te pregunta, Marcelo, ¿las personas que tienen problemas de tiroides también son personas en riesgo al COVID-19? Sí, cualquier persona que tenga alguna patología de base, la que sea, es un paciente de riesgo, ¿no? Hoy por hoy lo que más se vio eran pacientes diabéticos o con insuficiencia cardíaca, hipertensos, pero cualquier persona, fíjense los primeros pacientes muy jovencitos que fallecieron, no aparecen en el diario de la causa, acá en el Chaco estoy hablando, fueron pacientes que tenían inmunodepresión por enfermedades autoinmunes. Pero sí, cualquier persona que tenga alguna enfermedad de base y sea tratada es un paciente de riesgo. Perfecto. Y bueno, Lorena Oteiza pregunta, ¿qué podés adelantarnos respecto a la utilización del plasma de pacientes convalecientes? Explicarlo un poquito en términos más populares para que la gente entienda lo que estamos... Mira, linda pregunta. En realidad se dice plasma inmunológicamente de pacientes convalecientes. Tenemos la suerte que fue un argentino el que lo descubre de hace varias décadas, pero lo descubre para tratar la fiebre hemorrágica, de una enfermedad viral que transmiten las ratas y que se da mucho en la zona pampeana, o sea, provincia de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe. Bueno, él descubre que el suero de pacientes que habían estado enfermos y salvaron la vida tenían anticuerpos que si se pasaba a pacientes graves los mejoraba muchísimo, es más, les salvaba la vida. Fue un trabajo excelente, avalado internacionalmente, hecho por un argentino. Bueno, hoy por hoy se está tratando con el tema del COVID el uso de suero inmunológicamente convaleciente. ¿Y por qué te pongo la frase inmunológico? Porque no todo paciente que haya estado infectado va a desarrollar anticuerpos. Entonces hay que seleccionar perfectamente bien al paciente, el plasma, perdón, del paciente que tenga anticuerpos, ¿sí? Hoy por hoy, o sea, no quiero hacer un ensayo clínico porque suena como estamos practicando con la gente, pero bueno, se está pasando, algunos pacientes en Buenos Aires, acá en Resistencia también, y todavía faltan números. Lo que yo te decía fuera de cámara,
Para decir que un tratamiento funciona, vos tenés que ver en un número aumentado de gente, ¿no? No es lo mismo decir, salvaron 5 pacientes, el otro día salvaron 100.000. Lo bueno es que además de Argentina lo está haciendo Estados Unidos. Algunos lugares, universidades de Estados Unidos lo están usando y tenemos que esperar resultados. Hasta ahora lo que se vio en Buenos Aires es que hubo casi un 60% de mejoría en pacientes, pero no es algo bien definido. Todavía hay que esperar los resultados, digamos. ¿Y esto del plasma puede ser un indicio para la futura vacuna o no tiene nada que ver? No, sí y no. Cuando uno trabaja en vacuna, lo importante es replicar el virus, ¿sí? ¿Qué significa replicar el virus? Yo coloco generalmente en clara de huevo, que es rico en proteína, trato de reproducir el virus y ver las características. ¿Qué pasa con los virus gripales? Perdón que tomo 2 minutos, te robo. Estos virus gripales son tan difíciles de tratar o combatir porque tienen características parecidas a las de nuestro cuerpo. Esa es la famosa mutación que hace el virus, ¿sí? De infectar a un animal pasa a infectar al ser humano, se adapta y copia de parte de la célula del ser humano, entonces para que entiendas características de la propia célula humana. Entonces, tu sistema inmunológico es muy difícil que lo reconozca. Entonces, ¿qué hacen los que estudian o investigan vacunas? Tienen que buscar alguna proteína, alguna marca del virus que sea solo del virus y no del humano. ¿Para qué? Para desarrollar estos anticuerpos, ¿sí? O para tomar esa proteína, colocarla en tu cuerpo y generar anticuerpos, que es la vacuna, y poder combatirlo. Pero el proceso es muy largo, ¿sí? Porque aparte de buscar la proteína, tienes que ver que ese anticuerpo que produciste no te haga un daño, porque no te va a buscar una vacuna que después te mata. Entonces es muy complicado. Y este virus en especial es todo un desafío para los virólogos o los inmunólogos, porque tiene muchísimas características muy propias del ser humano, ¿sí? En su estructura. Entonces es muy difícil de combatirlo. Pero hay gente que está muy avanzada y yo creo que quizás para el año que viene podamos tener alguna. Dios quiera. Ojalá. Bueno, Gallego, esas eran las preguntas de mayor resonancia. Nuevamente agradecerte tu tiempo, No, por favor. tu capacidad intelectual y en la materia para poder compartir con todas las personas que nos están viendo. Así que bueno, creo que podremos hacer algo parecido más adelante con otras preguntas que quedaron pendientes y no nos queremos entender más en el tiempo. Así que muchísimas gracias y muchas gracias a las personas que han humildemente realizado sus preguntas. Muchas gracias, José.